Hay un instante, en algún punto del fondo del océano, en el que la Tierra deja de fingir calma. Durante siglos, dos gigantescas placas de roca han estado empujándose entre sí en absoluto silencio, acumulando una tensión que ningún ser humano puede sentir. Y entonces, en apenas unos segundos, esa tensión se libera de golpe. Lo que ocurre después viaja más rápido que un avión comercial, cruza océanos enteros sin perder fuerza, y llega a la costa convertido en una de las fuerzas más devastadoras que existen en la naturaleza. Esto es un tsunami. Y lo que hace que este fenómeno sea tan aterrador no es solo su tamaño, sino algo mucho más inquietante. En mar abierto, es casi invisible. Un barco podría cruzar justo por encima de la ola que va a arrasar una ciudad entera, y su tripulación jamás lo notaría. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño en el mar se convierta en un muro de agua de 30 metros al llegar a la orilla? La respuesta está escondida en las leyes más profundas de la física, y entenderla cambia por completo la forma en que vemos el océano. Para comprender un tsunami, primero hay que bajar mentalmente al fondo del mar. Ahí abajo, la corteza terrestre no es una sola pieza sólida, está fragmentada en enormes placas que flotan muy lentamente sobre un manto de roca fundida en constante movimiento. Ese calor interno de la Tierra genera corrientes que empujan las placas como si fueran balsas sobre un río de lava. Se mueven apenas unos centímetros al año, algo tan lento que resulta casi imperceptible en una vida humana. Pero en la escala del tiempo geológico, esa lentitud esconde una violencia acumulada descomunal. En algunas zonas, dos placas chocan de frente. Una, más densa, se hunde bajo la otra en un proceso llamado subducción. Imagina empujar una alfombra contra una pared. En algún punto, la alfombra se dobla y se levanta bruscamente. Eso mismo ocurre con la corteza terrestre bajo el océano. La placa que se hunde queda atascada contra la que está encima, y durante años, décadas o incluso siglos, la energía de ese roce se va acumulando sin liberarse. Es una bomba de tiempo geológica, silenciosa, invisible, construida centímetro a centímetro bajo miles de metros de agua, hasta que un día esa energía ya no cabe más, y se libera de golpe. El resultado es un terremoto submarino. En cuestión de segundos, el fondo marino se sacude con una violencia extrema, y una porción entera del lecho oceánico se desplaza hacia arriba, empujando con ella toneladas y toneladas de agua. Ese empujón repentino es el nacimiento de un tsunami. Y aquí es donde la física empieza a jugar en nuestra contra. La ola resultante, en aguas profundas, puede viajar a más de 700 kilómetros por hora, una velocidad comparable a la de un jet. Sin embargo, su altura en mar abierto suele ser de apenas medio metro, repartida en una longitud de onda de cientos de kilómetros. Es tan larga y tan baja que un barco, o incluso un satélite sin instrumentos especializados, podría no detectarla jamás. El océano parece tranquilo, pero bajo esa calma viaja una cantidad de energía comparable a la de miles de explosiones simultáneas. El verdadero horror comienza cuando esa ola se acerca a la costa. A medida que el fondo marino se eleva hacia la orilla, ocurre algo que parece contradecir la intuición. La ola no se debilita, se transforma. Su velocidad disminuye drásticamente al chocar contra aguas menos profundas, pero su frecuencia se mantiene constante. Así que, para conservar la energía total, la ola se ve obligada a comprimir su longitud y, a cambio, dispara su altura. Es el mismo principio que hace que un resorte se vuelva más rígido cuanto más se comprime. La energía no desaparece, simplemente se concentra en un espacio cada vez más pequeño. Ese fenómeno se conoce como asomeramiento, y es la razón por la que una ola casi imperceptible en alta mar puede convertirse, en cuestión de minutos, en una pared de agua de varios pisos de altura. Hay un detalle que hace este proceso todavía más inquietante. En una ola normal, el agua no viaja hacia adelante, solo sube y baja en el mismo lugar como una boya que oscila sin desplazarse. En un tsunami ocurre algo distinto. La longitud de onda es tan extrema, y la profundidad del agua tan pequeña en comparación, que prácticamente toda la columna de agua desde la superficie hasta el fondo, se mueve como un bloque sólido hacia la costa. No es solo una ola, es, literalmente, el océano entero empujando hacia adelante. Hay algo más que ocurre en ese instante, algo que rara vez se cuenta. El cuerpo humano frente a una amenaza de esta magnitud reacciona de una forma que la evolución diseñó hace millones de años, mucho antes de que existieran las ciudades costeras. Cuando alguien percibe un peligro repentino, como ese mar que de pronto se comporta de manera extraña, el cerebro activa en fracciones de segundo una respuesta de alerta que libera adrenalina, acelera el corazón y agudiza los sentidos. Es el mismo mecanismo que ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir frente a un depredador. El problema es que un tsunami no da tiempo suficiente para que ese instinto se traduzca en una decisión correcta. La diferencia entre la vida y la muerte, en muchos casos, no depende de la valentía ni del miedo, sino de algo mucho más simple: haber reconocido antes la señal y haber sabido hacia dónde correr. Existe una señal de advertencia que muchas personas conocen, aunque pocas entienden por qué ocurre. A veces, antes de que llegue la ola, el mar se retira de la costa de forma repentina y anormal, dejando al descubierto zonas que normalmente están bajo el agua. Esto sucede cuando la parte más baja de la onda del tsunami, su valle, llega primero a la orilla, succionando temporalmente el agua hacia el mar. Minutos después, la cresta, la parte más alta y destructiva, llega con toda su fuerza. Pero aquí está el problema: no todos los tsunamis se anuncian así. En muchos casos, la cresta llega primero, sin ningún aviso visible, sorprendiendo a comunidades enteras sin darles tiempo de reaccionar. Uno de los episodios más devastadores registrados por la ciencia ocurrió frente a las costas de Sumatra en el año 2004. Un terremoto de magnitud superior a 9 grados sacudió el fondo del Océano Índico durante casi 10 minutos, uno de los sismos más prolongados jamás medidos.
La energía liberada equivalió a miles de bombas atómicas detonando de forma simultánea. El desplazamiento del fondo marino generó olas que en algunos puntos superaron los 30 metros de altura y que viajaron a velocidades cercanas a los 800 kilómetros por hora. Las zonas más cercanas al epicentro fueron alcanzadas en minutos, las más lejanas, horas después, cuando muchas personas ni siquiera sabían que un terremoto había ocurrido al otro lado del océano. Aunque los terremotos submarinos son la causa más frecuente de los tsunamis, no son la única. El colapso o la erupción de un volcán bajo el mar puede desplazar enormes volúmenes de agua de forma casi instantánea. Un deslizamiento de tierra, ya sea bajo el agua o desde un acantilado hacia el mar, puede empujar tanta masa que genera olas igual de peligrosas. E incluso, aunque es extremadamente raro, el impacto de un objeto de gran tamaño cayendo desde el cielo hacia el océano podría, en teoría, desencadenar uno. Después de la tragedia de 2004, el mundo comprendió que no podía seguir confiando en el silencio del océano. Se instalaron sensores de presión en el fondo marino, capaces de detectar cambios mínimos en la altura del agua, que envían esa información a boyas equipadas con antenas, y de ahí a satélites que retransmiten la alerta en tiempo real. La lógica es simple pero brillante. Si la señal eléctrica viaja mucho más rápido que la propia ola del tsunami, hay una ventana de minutos, a veces horas, para advertir a la población y comenzar una evacuación. Pero, ¿es realmente posible detener un tsunami? Japón, uno de los países más expuestos a estos fenómenos, apostó por una respuesta ambiciosa: construir muros de contención a lo largo de su costa. Después del terremoto y tsunami de 2011, se levantaron cientos de kilómetros de diques, algunos de hasta 15 metros de altura, diseñados para frenar el avance del agua. Sin embargo, ese mismo año, muchas de las defensas existentes, construidas con alturas de apenas 5 a 10 metros, fueron completamente desbordadas. Incluso los sistemas de alerta más avanzados del planeta subestimaron la magnitud real de la ola que se aproximaba. Y esa es quizá la lección más importante que deja el estudio de los tsunamis. No se trata de un fenómeno que la humanidad pueda controlar por completo. Se trata de aprender a leer las señales de un planeta que en su interior sigue moviéndose, empujando, acumulando fuerzas que llevan operando desde mucho antes de que existiera la primera civilización humana, y que seguirán haciéndolo mucho después. Cada tsunami es, en el fondo, un recordatorio silencioso de que vivimos sobre un planeta vivo, uno que respira en escalas de tiempo que apenas podemos imaginar, y que de vez en cuando, sin previo aviso, nos muestra exactamente cuánta energía puede esconder un océano que, apenas unos minutos antes, parecía completamente en calma. Si este viaje al fondo del océano te dejó con más curiosidad de la que tenías antes de empezar, cuéntame en los comentarios qué fenómeno de la naturaleza te gustaría que explicáramos a continuación. Y si quieres seguir descubriendo los secretos que esconde este planeta, suscríbete al canal. La ciencia detrás del mundo real apenas está comenzando.